Bueno, entonces bienvenidos a cada uno de ustedes. Estamos a enero 21 ya, ¿verdad? Enero 21. Hay que seguir echando ganas, seguir adelante. Acuérdense que las cosas no son fáciles, las cosas para Dios no son fáciles, pero Él así dijo, ¿verdad? Que no iba a ser fácil, pero no es imposible tampoco. Así que hay que seguir adelante en lo que estamos haciendo y que Dios nos siga ayudando, amén. Amén. Bueno, vamos a orar para empezar. Ahora sí. Gracias, Señor, que nos permites llegar aquí a echar tu palabra. Gracias, Señor, que cuidas nuestros vehículos. Gracias, Señor, por este lugar que nos prestan para reunirnos. Señor, te pedimos que estés tú aquí a través de tu palabra, a través de la predicación, a través de la clase, a través de lo que se hable aquí. Señor, también que nosotros nos preparemos nuestro corazón, nuestra mente para escuchar lo que nos quieres decir. Señor, también te pidemos por la salud de todos y cada uno de los que estamos aquí. Señor, también damos gracias por cuidarnos en nuestro trabajo. Señor, también te pedimos por mis papás, mis hermanos. Te pedimos por la hora de popada, Señor, que los cuides, que les cuides su familia, que les cuides su salud. Señor, también te pedimos que cuides a todas las personas que están pasando por alguna situación. Señor, que les des fuerza, les des paciencia para que pronto puedan pasar por lo que están pasando. Señor, si así es tu voluntad. Señor, también te pedimos por las personas que vienen en camino y que van a llegar aquí. Señor, que los apresure su paso para que puedan llegar. Señor, también te pidemos por Daniel, que fue a su país. Señor, que lo cuides allá donde está, que le cuide su familia. Señor, también te pidemos por los pastores de aquí, que los cuides, que les cuides su salud. Señor, nosotros todo esto te pidemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces vamos a tener un himno con él. Dos, si pueden poner en pie, hasta himno 635. Thank you.
Bueno, como dice el canto, bienvenidos y hay que seguir adelante, hay que seguir echándole ganas, noticias, igual, hay que seguir orando, ¿verdad? Orando por todas las cosas que pasan, que suceden, por todas las cosas que hemos estado orando. Hay que seguir orando porque pues es necesario la oración, ¿verdad? Dice la Biblia que debemos orar sin descansar, o sea, sin cesar, ¿verdad? Debemos seguir orando en todos esos asuntos, porque el diablo, dice la Biblia, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿verdad? Así que nosotros hay que estar preparados, hay que estar orando siempre en oración. Como quiera tenemos los jueves para orar, pero ustedes también en su casa hay que estar orando por todo ese asunto. Y y ya saben ustedes por todo lo que hay que orar. Así que si normal eso son las noticias, pues no hay nada de cambios, ¿verdad? Todo sigue igual, es solamente eso, la petición de oración. Así que bueno, vamos a pasar entonces a los versículos. A ver quién trae un versículo. Salmos 34:14. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Salmos 34:14. Salmos 34:14. ¿Alguien más? ¿Jesús? Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo hecho hombre. Ahí está, ¿verdad? Acuérdense que todo el fin es que la gente se salve, ¿verdad? Que la gente se salve, porque muchos dicen, no, pues la Virgen María es la mediadora, ¿verdad? Otros dicen que es Mohammed, otros dicen que es Buda y así, y el diablo se lleva a la gente al infierno. Pero nosotros, gracias a Dios que creemos lo que dice la Biblia, como dijo Chuy, nomás hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, ¿verdad? Amén. A ver, ¿alguien más? Dale. 1 Timoteo 5:18. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ahí está, da gracias en todo, ¿verdad? No hay. El de siempre. A ver, ¿alguien más? A ver. Romanos 12:21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ahí está, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿hay alguien más o ahí le dejamos? Bueno, entonces vamos. Salmos 100, 18, 5, lámpara de los pies tu palabra. Ahí está, ¿verdad? También, acuérdense que también Proverbios 23:26 dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, ¿verdad? También Salmos 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua de vida, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces ahí está también el Salmo, y luego hay otros versículos también, Josué 1:8, ¿verdad? Segunda de Timoteo. Entonces, pero bueno, hay que seguir aprendiendo los versículos, y muchas veces aprendemos versículos y no tanto los ocupamos para cierta ocasión, pero van a venir ocasiones en donde los vas a ocupar, ¿verdad? Por ejemplo, segunda de Timoteo 1:7 dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio, ¿verdad? Segunda de Timoteo 1:7. Entonces, y Pablo le dice a Timoteo, por tanto, aviva el fuego. O sea, dice, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. Por tanto, dice, aviva el fuego que está en ti con la imposición de las manos del presbiterio. Entonces, esos versículos los ocupa uno. Por ejemplo, cuando nosotros miramos lo de los brujos, ¿verdad? Uno se queda como, pues uno puede ver ahí, en los brujos cuando hacen sus cosas,
las hacen en los panteones, las hacen a medianoche, en las horas de la noche, a lo solo. Los satanistas ni se digan, ¿verdad? Y ellos pueden invocar pues espíritus y en ese rato llegan, ¿verdad? Entonces uno se sorprende de ver todo eso y todo eso es verdad pues. Todo, o sea, sí le hablan y sí vienen. Entonces cuando uno mira todo eso, pues uno dice, no, pues es que es verdad. Y ahí es donde uno le pone donde uno le pone a la mente del versículo. Por ejemplo, Efesios, no me acuerdo cuál de Efesios es, pero dice Efesios, más para vosotros, dice, no os temáis. A ver, déjenlo busco. Fíjense lo que dice Efesios. Y ese versículo me ayudó mucho, porque sí, uno se sorprende de toda esa gente, cómo anda. Efesios, ahí dice en el 4, yo creo. Que si es Efesios, dice así. Parece que no es Efesios. Es Filipenses. Filipenses 1:28 dice, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas vosotros de salvación, y esto de Dios. Entonces dice, y en nada intimidados por los que se oponen, o sea, por los que se oponen, por los enemigos, pues, ¿verdad? En los enemigos, que es el diablo, los demonios, los que cooperan con ellos. En nada intimidados por los que se oponen, mira. O sea, no te intimides en nada, dice. Que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, dice, porque esto es de Dios, ¿verdad? Entonces, todos esos versículos nos ayudan en ciertas ocasiones, nos van a ayudar para ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, como dice también 1 Corintios 10:13, dice, ninguna tentación os ha venido que no sea humana, pero fiel es Dios que no dejarás que ustedes sean tentados más de lo que es debido, ¿verdad? Dice, fiel es Dios, dice, o sea, Él se va a encargar de que la tentación que te llega sea humana y no es más de lo que tú no puedes soportar, porque Dios es fiel, dice, para detener eso. Entonces son versículos que nos van a ayudar en algún tiempo, ¿verdad? Amén. Bueno, entonces hay que seguir memorizando la Biblia, memorizando versículos, y vamos a tener otro canto con él. Para pie, Marcano 280. Amén.
entonces, muy bien cantado. Bueno, hay que seguirle echando ganas. ¿Alguien tiene una acción de gracias que quiera compartir con nosotros? A ver, Jesús. Bueno, yo quiero dar gracias por que Dios me ha cuidado hasta hoy. Me quiero dar gracias por mi trabajo, que me ha ido bien. Quiero dar gracias por mis papás. También quiero dar gracias porque tenemos donde vivir. Quiero dar gracias también porque tenemos aquí donde reunirnos, escuchar la palabra de Dios. Por eso quiero dar gracias. ¿Alguien más? Yo quiero dar gracias porque Dios nos ha mantenido con vida y con salud hasta hoy en día y que nos ha permitido a todos reunirnos otro domingo más. ¿Alguien más? Bueno, entonces ahí está, ¿verdad? Hay que animarnos a dar gracias porque pues dice la Biblia que esa es la voluntad de Dios, imagínate, ¿verdad? Entonces hay que dar gracias a Dios que hasta ahorita Dios ha estado con nosotros, hasta ahorita hemos podido ser fieles, hasta ahorita hemos podido ayudar a donde necesitamos ayudar, ¿verdad? Dar donde debemos de dar. Así que hay que seguir echándole ganas, ¿verdad? Y dice la Biblia que donde están 2 o 3 congregados, ahí estoy yo, ¿verdad? En medio de ellos. Entonces, seguimos adelante, seguimos repartiendo folletos, seguimos haciendo las cosas que debemos hacer, con un propósito de mirar hacia adelante, a ver que Dios, mirar la mano de Dios en algunas otras cosas, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a pedirle a Cacho que pase y que nos predique la palabra de Dios. Amén. Bueno, bienvenidos todos. Gracias por estar aquí hoy con nosotros, otro domingo más. Sabemos que este tiempo va a ser un tiempo de bendición, amén. Amén. Y pues gracias por estar aquí con nosotros, otro domingo más. Sabemos que pues podríamos estar en otro lugar, amén. Amén. Podríamos estar en otros lugares en el mundo, pero gracias a Dios pues que todos decidimos estar aquí, amén. Amén. Entonces, hoy en día vamos a ir a Lucas 8. Vamos a estar en Lucas 8, 43 al 48, cuando tenga ti, amén. Vamos a estar en Lucas 8, 43, 48. Y vamos a estar viendo a un personaje aquí en Lucas 8, 43 al 48, cuando tenga ti, amén. Amén. Dice así la palabra del Señor, Lucas 8, 43 al 48, dice: Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, o sea, el manto de Cristo. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado, y como al instante había sido sanada. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Amén. Entonces ahí está. Entonces aquí miramos a este personaje, miramos a una mujer, y también miramos una frase que dice: el borde de su manto, el borde de su manto. O sea, con esa frase se han hecho muchos cantos, también poemas,
también quizás muchos sermones, con esa sola frase que dice, toqué el borde de su manto, el borde del manto de Cristo. Quizás se han hecho muchos cantos que describen eso. Se han hecho poemas que también escriben eso, sermones que pastores, predicadores han predicado acerca de eso. Amén. Amén. Solamente de esa frase, el borde de su manto, del manto de Cristo. Y pues miramos esa declaración de esa mujer que dijo y se le acercó por detrás. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado. O sea, había tocado el borde del manto de Cristo. Amén. Y esta es la historia tras esa declaración, lo que vamos a estar mirando de esta mujer. O sea, porque hoy vamos a estar mirando esta personaje, esta mujer que tocó el borde del manto de Cristo. Y la historia detrás de esa aclaración de que toqué el borde de su manto, el manto de Cristo. Amén. Amén. Y miramos pues que aquí en este pasaje, miramos que es la historia de una mujer con un problema. La palabra de Dios aquí nos introduce a una mujer que tenía un problema. Nos da este personaje que estaba afligido con este problema, estaba sufriendo esta circunstancia, este problema. Amén. Amén. Y no nomás miramos que es la historia de una mujer con un problema, o sea, no se acaba ahí, sino también es la historia de su desesperación, su determinación y también su liberación de ese problema. En esta historia miramos la problema de la mujer, cómo la mujer estaba desesperada, cómo esta mujer tenía también una determinación y cómo también fue librada de su problema. Amén. Amén. Su experiencia, y también miramos que también nosotros, que su experiencia se puede relacionar con nosotros hoy en día, que su experiencia que ella tuvo como hace 2000 años en el pasado, también se puede relacionar esa experiencia con nosotros de hoy en día, con el mundo de hoy en día. Amén. Amén. Y lo primero es que vamos a mirar es la desesperación de una mujer en el versículo 43 que nos dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Una vez más, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curado. O sea, aquí miramos en este verso, miramos la desesperación de esta mujer, miramos su desesperación, su ansia de esta mujer, de esta señora. Y miramos que en el versículo 43, la palabra de Dios nos revela el problema de esta mujer en ese versículo. Nos revela por qué esta mujer estaba desesperada. Nos revela por qué estaba como con ansias, preocupaciones, con temores. Nos revela la causa por su problema. Nos revela eso. Amén. Amén. O sea, su problema revelado en el versículo 43. ¿Qué miramos? ¿Qué nos revela la palabra de Dios? Bueno, la palabra de Dios nos revela que tenía una enfermedad incurable. Eso es lo primero. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre de hace 12 años. O sea, esta mujer estaba sufriendo de una enfermedad que no tenía cura. O sea, era una enfermedad incurable. Que en ese tiempo los doctores, los médicos no tenían lo que ellos para curar esa enfermedad. Esta mujer sufría de flujo de sangre. Ese era el problema, que tenía una enfermedad incurable, que no podía ser curable, no tenía una cura. Amén. Amén. O sea, imagínense cómo ella se sentía. Tenía una enfermedad que no había ninguna cura. O sea, no había ninguna cura. Uno se puede imaginar cómo ella se sentía desesperada, lleno de temor, preocupación, de ansias, porque no había ninguna cura para su enfermedad. Es tipo como
la enfermedad de lepresía. O sea, miramos que también en la palabra de Dios esa enfermedad también existía en los tiempos bíblicos. ¿Qué hacían con los que estaban leprosos? O sea, no había una cura para la lepresía. ¿Y qué hacía el pueblo de Israel? Bueno, los sacaban de la ciudad. ¿Por qué? Porque ellos estaban enfermos con lepresía y no había ninguna cura para esa enfermedad. Entonces uno sabe cómo también cuando sacaban a las personas que tenían lepresía, cómo ellos se sentían solos, abandonados, rechazados por causa de su enfermedad. Amén. Y si uno también puede mirar a esta mujer de igual manera, quizás ella también sentía eso. Sentía desesperada, sentía con ansias, sentía abandonada, rechazada por causa de su enfermedad que no tenía ninguna cura. Amén. Amén. También miramos que había gastado todo su dinero en médicos. O sea, todo lo que había ahorrado, todo lo que había ganado de dinero, todo lo invirtió en los médicos. Todo lo gastó en los médicos, le dio todo su dinero. Había gastado todo lo que había ahorrado, todo lo que había ganado cuando trabajaba, todo lo gastó en médicos. ¿Y qué hizo los médicos por ella? Nada. No pudieron hacer nada. Pero aunque ellos no pudieron hacer nada, todos modos le quitaron el dinero a esta señora. O sea, gastó todo su dinero en médicos. Trataba de buscar esa cura, pero los médicos no le pudieron ayudar. Amén. Amén. Y miramos eso, que gastó todo su dinero. Amén. Amén. También tercero es que esta mujer también era ceremonialmente inmunda. O sea que no podía participar en las ceremonias, en las tradiciones, quizás en el templo que se hacían, porque estaba enferma, estaba separado. Quizás le decían, no puedes entrar porque vas a enfermar a otras personas. O sea, queda separado ceremonialmente. Quizás no podía ir al templo y todo eso. Amén. Amén. O sea, entonces, con esas tres cosas miramos que, pues, esta mujer, ese es su problema revelado. Amén. Amén. O sea, miramos que esta mujer físicamente desesperada. O sea, que estaba físicamente desesperada, que su salud quebrantado, su salud estaba deteriorando, no se estaba mejorando, sino estaba yendo más para abajo cada día. O sea, físicamente desesperada, su salud quebrantada. Amén. Amén. También económicamente desesperada, también esta mujer estaba económicamente desesperada. ¿Por qué? Su dinero se había acabado. Imagínense también cómo se sentía desesperada, porque si su dinero se había acabado. O sea, uno también se puede sentir eso cuando el dinero se va y no está recibiendo dinero. Amén. Amén. O cómo uno se siente desesperado. También esta mujer sentía eso. O sea, esta mujer estaba económicamente desesperada. Su dinero se había acabado en los médicos. También espiritualmente, ella estaba espiritualmente desesperada. No podía quizás entrar en el templo. Amén. Amén. Y entonces miramos que esta mujer sufría de todo eso. Esa era su circunstancia. Estaba físicamente desesperada, su salud quebrantada. Estaba económicamente desesperada. Había gastado todo su dinero en médicos y los médicos no le pudieron ayudar. También estaba espiritualmente desesperada. Quizás no podía entrar en el templo porque decían, no puedes entrar porque estás inmunda. Estás una enfermedad en ti. No puedes entrar. Tres cosas esta mujer sufría. Desesperada físicamente, desesperada económicamente, desesperada espiritualmente. O sea, miramos su situación en la que ella estaba. Amén. Amén. Y mirando entonces eso, nosotros podemos mirar que esta mujer es un cuadro de todas las personas fuera de Cristo. Si usted puede mirar, podemos mirar
que esta mujer representa o es un cuadro de todas las personas que están fuera de Cristo. O sea, las personas que no quieren nada con Cristo, que están perdidos. Ella representa a esas personas. Todas las personas que están fuera de Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque físicamente todos nosotros, cada humano, siempre estamos avanzando hacia la muerte. Cada persona, todos nosotros estamos poco a poco avanzando a la muerte. Un día todos nosotros nos va a tocar morir, pasar de este mundo. ¿Por qué? Por causa del pecado. El pecado es la razón por que nosotros tenemos que morir, por nuestro pecado. También en Hebreos, un versículo que dice que está establecido que todos los hombres mueran una sola vez. O sea, físicamente. Diciendo que todos nosotros vamos a tener que morir. Amén. Amén. Y por eso, seas cristiano o no, físicamente siempre estamos avanzando hacia la muerte. Y para la persona que está fuera de Cristo, no nomás está avanzando a la muerte cuando va a pasar de este mundo, sino también está avanzando poco a poco más al infierno. Amén. 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 Si esa persona aquí en la vida no arregló con Dios, aceptando a Cristo como su Señor y Salvador, y en vez de aceptarlo lo rechazó, no nomás poco a poco va a ir avanzando a la muerte física, sino también a la muerte espiritual, siendo separado de Dios por la eternidad. Amén. 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 Físicamente siempre estamos avanzando hacia la muerte. También económicamente, el dinero no puede comprar lo que necesitamos. O sea, el dinero, todos nosotros, cada humano tiene una enfermedad. ¿Qué es esa enfermedad? La enfermedad del pecado. La enfermedad del pecado. Todo humano que ha nacido en este planeta Tierra ha sufrido de esa enfermedad. La enfermedad del pecado. Amén. Y de igual manera, como esta mujer sufría de una enfermedad que no tenía cura, nosotros también sufrimos de una enfermedad que se llama el pecado. Pero sí hay una cura. Pero la cosa es que el dinero no compra esta cura. Eso es lo bueno. Que el dinero no compra esta cura. ¿Qué? La cura para nuestro pecado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Él es el que da la cura para nuestra enfermedad de pecado, que nos limpia de nuestro pecado, que nos limpia de nuestra maldad. Amén. Amén. O sea, con el dinero no podemos comprar la salvación. No podemos comprar la salvación. O sea, el dinero económicamente, el dinero no puede comprar lo que en realidad nosotros necesitamos. Sí puede comprar quizás los básicos que cada humano necesita, pero no puede comprar lo que en realidad sí necesitamos. Cristo Jesús. La salvación de nuestros pecados. Amén. Amén. Y cada persona que está fuera de Cristo no puede comprar eso con dinero. No puede comprar eso con dinero. No, eso económicamente no puede comprar la cura para su enfermedad con dinero. Solamente aceptando a Cristo. Amén. Amén. También espiritualmente, el pecado nos separa de Dios. El pecado nos separa de Dios. Antes el humano estaba cerca con Dios. No había ningún espacio entre el humano y Dios. El humano y Dios estaban juntos. Estaban juntos, caminaban juntos, hablaban juntos. Por ejemplo, en el jardín del Edén, cuando Dios venía al mundo y hablaba con Adán, hablaba con Eva. O sea, estaban juntos, hablaban juntos. Amén. Amén. Pero cuando decidieron pecar, eso creó un espacio, el humano y entre Dios. El humano y Dios quedaron separados espiritualmente. Quedaron separados espiritualmente. Amén. Y también muchas personas de afuera, eso es lo que sufren.
espiritualmente, que están separados de Dios. Están separados de Dios. Amén. Amén. Porque eso es lo que el pecado nos separa de Dios. Destruye, arruina relaciones, comunicación. Amén. O sea, eso es lo que hace el pecado. Las personas de afuera espiritualmente sufren de eso, que están separados de Dios. Amén. Amén. Y pues esa es la desesperación de la mujer. Miramos que esta mujer estaba desesperada físicamente, estaba desesperada económicamente, estaba desesperada espiritualmente. Y de igual manera como esa mujer, muchas personas de afuera también están desesperados físicamente, desesperados económicamente, desesperados espiritualmente. Amén. Amén. Pero luego más después, miramos en el versículo 45 al 46, no, en el 44, dice: se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Se lee del 43, dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno podía ser curada, se le acercó por detrás a Cristo y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Amén. Amén. Entonces, en el versículo 3, miramos cómo esta mujer estaba desesperada. Miramos su desesperación, sus ansias, sus temores, su preocupación. Pero luego en el versículo 44, miramos otra cosa. Miramos la determinación de esta mujer. Ella estaba determinada a ser sanada de su enfermedad. Miramos su determinación. La palabra de Dios nos enseña su desesperación, pero también nos dice de su determinación. Amén. Amén. Miramos, leemos: se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Ahí está. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. O sea, miramos que con eso esta mujer estaba determinada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque había condiciones para desanimar a esta mujer de venir a Jesús. O sea, había obstáculos, había condiciones que podían haber desanimado a esta mujer de venir a Cristo. Amén. Amén. Por ejemplo, miramos la gran multitud que lo rodeaba. O sea, cuando Cristo estaba ahí, había mucha gente que le estaba rodeando. O sea, era como, por así decirlo, era imposible de acercarte a Jesús. O sea, porque todos le estaban rodeando. Amén. Todos le estaban apretando, le estaban como squeezing, estaban toda así la gente. Y quizás eso podía haber sido un obstáculo para esta mujer, para venir a Cristo. Quizás ella podía haber dicho: no, pues hay muchas personas y la multitud tan grande. Eso podría ser un obstáculo para esta mujer. También la otra es quizás la actitud de sus discípulos, como los discípulos, su actitud, que decía Pedro, y los que estaban: maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Quizás cuando ellos hablaban, su actitud también quizás podía haber desanimado a esta mujer de quizás yo no voy. Amén. Amén. También la importancia de la misión de él. O sea, Cristo estaba en una misión, estaba enfocado en algo. Quizás la mujer podía también pensar: pues está enfocado en su misión, quizás no tiene tiempo para mí. Amén. Amén. También su propia apariencia también podía ser un obstáculo para ella. Ella estaba pálida, pobre y despreciable por causa de su enfermedad. También su propia apariencia pudiera haber sido un obstáculo para ella acercarse a Cristo. O sea, miramos que todos estos obstáculos estaban en contra de esta mujer. Estaban en contra de esta mujer, amén. Amén. Pero sin embargo, ella persistió en acercarse a Jesús.
Ella estaba determinada a ser sanada. Aunque quizás había una grande multitud, quizás la actitud de los discípulos, también quizás el pensamiento de que quizás Cristo no tenía tiempo para ella, también su apariencia pálida, pobre y despreciable, todo eso estaba en contra de ella. Pero ¿qué miramos? Que ella persistió en ir a Cristo, en acercarse a Cristo. Amén. Amén. Y miramos que en Marcos 5:28, Marcos 5:28, vayamos para allá, dice lo mismo, pero vayamos para allá. Marcos 5:28, Marcos 5:28, rapidito. 5:28 que nos dice, 5:28 dice, porque decía, o sea, la mujer hablando, Amén. si tocare tan solamente su manto, seré salva. La mujer hablando, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Si tan solamente tocare su manto, seré salva. O sea, miramos en eso que esta mujer estaba determinada a acercarse a Cristo. Aunque todos esos obstáculos que ya os mencioné estaban en contra de ella, ella estaba determinada a ser sanada. Ella estaba determinada a acercarse a Cristo. De igual también para nosotros, quizás nosotros tenemos muchos obstáculos que van en contra de nosotros. Y quizás nosotros podíamos quitar, ya no quiero servir, ya no quiero ser fiel. Hay muchos obstáculos, hay muchos problemas que me impiden. Y ya tiro la toalla. Porque también hay cristianos así. Por causa de problemas, por causa de otras cosas, obstáculos, han dejado de servir al Señor. Pero en esto miramos que esta mujer estaba determinada a acercarse a Cristo. Aunque estaban muchos obstáculos en contra de ella, estaba determinada a acercarse a Cristo. También de igual manera nosotros también debemos de estar determinados a acercarnos más a Cristo, servir más a Cristo, ayudar, a predicar, a enseñar. Amén. Amén. Estar más determinados. Amén. Amén. Porque esta mujer miramos que ella estaba determinada. Tenía muchos obstáculos, pero no dejó que esos obstáculos la detuvieran de su sanación. O sea, ella dijo, quizás sí voy a sufrir estos obstáculos, pero al final va a valer la pena, porque voy a ser sanada. De igual manera también nosotros quizás pasamos por muchos obstáculos, pero debemos de acercarnos más a Cristo, porque va a valer la pena cuando estamos más cerca de Cristo. Amén. Amén. Tercero, entonces, vamos para atrás en nuestro texto en Lucas 8. Entonces miramos que como esta mujer al principio estaba desesperada, llenos de problemas, y luego miramos que esta mujer, aunque tenía todos estos problemas, era una mujer que estaba determinada. Amén. Amén. Y luego miramos que porque esta mujer estaba determinada a acercarse más a Cristo, entonces miramos la liberación de esta mujer. En versículo 45 al 46 ahora leemos. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces aquí miramos la liberación de esta mujer, cómo esta mujer fue liberada de su enfermedad por el poder de Cristo. Amén. Amén. Miramos que su liberación vino por el contacto con Cristo. ¿Cuándo fue sanada? Cuando vino en contacto con Cristo. Cuando tocó a Cristo. Cuando se acercó a Cristo y vino en contacto con Él.
Eso es cuando su liberación, su sanación pasó para ella. Amén. Su liberación vino por el contacto con Jesús. O sea, y cuando esa mujer tocó el borde del manto de Cristo, ese fue un toque de fe. ¿Por qué? Porque ella ejerció una fe mucho más grande de que los sanos que rodeaban a Cristo. Amén. O sea, cuando ella tocó a Cristo, ella tenía que tener fe de que Cristo la iba a sanar. O sea, era un toque de fe. O sea, ejerció una fe más grande que quizás las otras personas que estaban alrededor de Cristo, quizás sanos, bien y todo eso. Amén. Ella tuvo que ejercer una fe más grande que ellos. ¿Por qué? Porque ella estaba enferma, desesperada. Tenía que ejercer su fe de creer, Cristo me va a sanar, Cristo me va a sanar. Amén. Tenía que ejercer una fe más grande. Quizás las demás personas que estaban alrededor tenían su fe, pero estaban sanos, estaban bien, quizás con dinero, espiritualmente también estaban bien. Y no, pues, por así decirlo, no necesitaban ejercer una fe más grande. Pero esta mujer sí tuvo que ejercer una fe más grande de los sanos que la rodeaban. Amén. O sea, cuando ella vino en contacto con Cristo y la tocó, ese fue un toque de fe. Tuvo que tener fe, amén. 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 Y la respuesta de nuestro Señor a la fe de ella, ¿quién es el que me ha tocado? Susceptible al toque de ella. O sea, él sabía que ella había tocado. O sea, él sabía que alguien le había tocado. También él sabía quién le había tocado. Por él dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Porque decía que ha salido poder de mí. Amén. Amén. Entonces miramos que esta mujer, su liberación, su sanación vino cuando vino en contacto de Cristo, cuando tocó el borde del manto de Cristo. Amén. Amén. Y de igual manera también, quizás muchas personas rodean a Cristo. Muchas personas rodean a Cristo, pero no le tocan, no vienen en contacto con Él. Muchas personas quizás dicen, sí, pues hemos oído de Cristo, pero es nomás a eso, no vienen en contacto con Él. Como por ejemplo, en Estados Unidos fue fundado con la palabra de Dios. Y pues uno puede asumir que casi todos en los Estados Unidos saben de la Biblia, saben de Dios, saben de Cristo y todo eso. Pero nomás se queda así, que saben, pero no han venido en contacto con Cristo. Nomás rodean a Cristo. Sí, sabemos de Cristo, sabemos de Dios, pero allá quizás las personas dicen eso y no han venido en contacto con Cristo. No han venido a dar su vida a Cristo. Amén. Pero esta mujer miramos que su liberación vino cuando vino en contacto de Cristo. Cuando se acercó a Cristo y tocó el borde de su manto. Vino en contacto de Cristo. Y eso es cuando sus problemas, su enfermedad se fueron. Porque ella vino a Cristo y empezó a hablar con Él. Empezó a servirle. Amén. Amén. Y entonces luego después miramos la declaración de esta mujer en el versículo 47 que nos dice: entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Aquí miramos la declaración de esta mujer, el testimonio que esta mujer dio. Amén. Amén. O sea, su temblor, miramos que ella a la primera estaba temblando. O sea, estaba con temor de ¿qué me van a hacer o qué van a decir? O sea, vino temblando, vino con temor. Pero luego después miramos su testimonio. Miramos su testimonio. Miramos que esta mujer testificó, le dijo por qué le había tocado.
le dio testimonio, le dijo a Cristo, bueno, yo te toqué porque padecía de esta enfermedad hace 12 años. Ya estaba enferma, ya he gastado todo el dinero que tenía. Estoy separado del templo, no me dejan entrar en el templo. O sea, ella declaró por qué causa le había tocado a Cristo. O sea, declaró también. Y en eso, declarando a Cristo, también declaró a la multitud lo que había ocurrido. Amén. O sea, también estaba dando testimonio de lo que Cristo había hecho por ella a la multitud. Porque la multitud estaba ahí presente. Amén. Y cuando ella vino y se postró delante de Cristo y empezó a dar su testimonio, ella también no nomás estaba declarando lo que había hecho a Cristo, sino también estaba dando un testimonio a las personas que la rodeaban, diciendo, esto es lo que Cristo ha hecho por mí. Yo sufría de esto, de aquello, pero Cristo, cuando yo vine en contacto con Él me sanó. Ella estaba dando testimonio a la multitud, cómo Cristo la había ayudado, amén. Amén. Y cómo sus palabras han perdurado. Que solo una persona en toda la multitud cuyas palabras son conocidas hoy, al tocar a Jesús, ella pudo tocar a otros. Amén. Amén. Cuando ella tocó a Cristo, ella pudo tocar a otros por medio de su testimonio. También nosotros, cuando nosotros vinimos en contacto con Cristo, empezamos a servirle, empezamos a hacer todo eso. Entonces nosotros podemos tocar a otros. Esto es lo que Cristo ha hecho por mí. Yo antes era esto, aquello, pero con Cristo me transformó, me curó, me sanó. Y Él puede ser lo mismo para ti. Y puede tocar a otras personas para que también otras personas vengan a Cristo a ser sanados de sus enfermedades, de sus problemas y todo eso. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque esta mujer, al tocar a Jesús, ella pudo tocar a otros. Amén. 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 Entonces, ¿con qué los quiero dejar hoy en día? Bueno, los quiero dejar hoy en día que todos nosotros, de igual manera como esta mujer persistía en tocar a Cristo, en ser sanado, persistía en acercarse a Cristo, también nosotros debemos de persistir en acercarnos más a Cristo cada día. O sea, va a haber obstáculos, va a haber tentaciones que nos impiden de acercarnos a Cristo. Pero nosotros, como cristianos, debemos de estar determinados, persistir, perseverar en acercarnos a Cristo cada día. Amén. 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 Podemos venir tal como estamos, con todas nuestras necesidades, venir a Cristo tal como estamos. Si nosotros tenemos necesidades, vayamos a Cristo tal como estamos. No debemos de prestar atención a los que dudan o critican en la multitud. Siempre vamos a tener personas que nos duden o nos critican. Eso sí es cierto. Pero eso no nos debe de desanimar de seguir sirviendo a Cristo, de seguir acercándonos más a Cristo. Amén. Amén. O sea, miramos que porque esta mujer persistía, miramos que esta mujer recibió más de lo que esperaba. O sea, miramos que se sanó de su enfermedad y luego llegó a ser una hija de Dios. En el versículo 44, cuando Cristo le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Hija, tu fe te ha salvado. Amén. Llegó a ser una hija de Dios. Amén. O sea, y también en Efesios 3:20, también Jesús nos da mucho más de lo que pidemos o entendemos. Vayamos para allá rapidito. Efesios 3:20, que dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Amén. Cuando nosotros vamos a Cristo, Cristo nos da mucho más de lo que pidamos o entendemos. Es solamente de ir a Él. Quizás tenemos obstáculos que nos impidan, tentaciones, pero si nosotros persistimos en acercarnos a Cristo, todo eso al final va a ser digno de eso. Amén. Amén. Amén.
Dios los bendiga. Bueno, ahí estuvo la predicación de la palabra de Dios, amén. Amén. Y sí es cierto, ¿verdad? Mucha gente nomás rodea a Jesús, ¿verdad? Nomás lo rodea, y esas son las religiones, ¿verdad? Amén. Las religiones nomás hablan de Jesús, platican por ahí de Jesús y por ahí algunas cositas, o sea, lo rodean y si tú te fijas, por ejemplo, como la Iglesia Católica y así sucesivamente, son personas que nomás rodean a Jesús y son como un obstáculo para los otros que en realidad sí están buscando a Cristo, ¿verdad? Amén. O sea, ellos se vuelven obstáculos porque ni ellos ni entran ni dejan, o los otros dicen, no, es María, ¿verdad? Entonces ellos se vuelven obstáculos. Entonces esta mujer pues recibió su sanación al tener contacto directo con Cristo, ¿verdad? Amén. Amén. Contacto directo con Cristo. Que muchas veces nosotros ahí nos andamos valiendo de otras personas y esto, que aquello y que el otro. Por eso es que bien importante cada uno de nosotros tener un tiempo de oración a solas con Dios, ¿verdad? Que Él se vuelva o sea, que tú le dices todas las cosas a Él. No, que te pasó esto, que aquello, y muchas veces uno tiene la tentación de te pasa algo y no, pues luego al compadre, a la comadre, ahí, al amigo, lo que sea. Pero yo pienso que debe de haber un tiempo en donde uno crece espiritualmente y te vas y te encierras y le dices, Señor, esto y aquello, esto y lo otro, tengo preocupaciones. Y ya si puedes, pues sí, también a los demás, pero que sea la prioridad Él, ¿verdad? Amén. Porque la mujer recibió sanación al hacer contacto con Él, ¿verdad? Con Él, no con los amigos, no, con Él. Entonces vemos también, como decía el Cacho, que la perseverancia de la mujer recibió, ¿verdad?, lo que ella buscaba, con la perseverancia, amén. Amén. Entonces podemos mirar ahí bien claro que si nosotros perseveramos, como les digo, no es fácil las cosas de Dios. No fue fácil para la señora esto, no fue fácil, pero ella perseveró, ¿verdad? Y cuando ella perseveró, entonces el Señor le dio lo que ella quería. Porque también acuérdate que el Señor la aprobó, ¿verdad? No, a la primera no, a ver qué haces, ¿verdad? A la primera no, a ver qué haces. Entonces ahí nosotros tenemos un buen ejemplo de que muchas veces tenemos obstáculos, pero no por los obstáculos nosotros vamos a parar, sino vienen obstáculos, pero también hay que buscar puertas, ¿verdad? ¿Qué tal si hay puertas sin tocar? ¿Qué tal si hay puertas? Porque dice la Biblia que el que busca halla, el que toca se le abrirá, el que llama se le responderá. Entonces ahí tenemos la predicación de la palabra de Dios para nosotros en este tiempo, y así que hay que meditar en eso y poner en práctica eso, para que una de las cosas es nosotros normalmente tenemos la tentación a cuando queremos una cosa no perseverar. Pues no se puede, no se pudo, ¿verdad? Pero ahí nos está diciendo que debemos de perseverar en lo que pues queremos, amén, para el Señor. Bueno, entonces ahí quedó, vamos a volver ahorita